No cualquiera encuentra los puntos en común en medio de las diferencias. Graciela Fernández Meijide te presenta una charla cercana en el aire de la 1110. Bueno, seguimos aquí con nuestros amigos Fernando González, Facundo Suárez Lastra y Eduardo Amadeo, hablando de las novedades, de cómo se nos presenta un mundo cambiante y qué reacciones provoca. En un ámbito en que hay incertidumbre política por lo que se ha descrito, y en otros programas ya todo el mundo lo está escuchando, donde mucha gente se siente mal porque no encuentra respuestas, y tiene razón. La única forma que yo personalmente conozco para sobrellevar semejantes niveles de crisis, y pasé por la edad que tengo, pasé por unas cuantas, tanto de tipo personal como política y personal política, es encontrar algún escalón en el cual pararse. Porque si no, todo es vacío, y todo lo que a donde te lleva el gran vacío es a preguntarte a dónde voy, te asusta y te enoja. Y deja sin respuesta, y lo que deja es enojo y violencia en muchos casos. Los escalones, lo que estaban planteando, por ejemplo, el mundo nuevo de... trajiste un tema, ley de semillas, ¿no? Vos comentabas, Eduardo, que aplaudieron en el Congreso, y te voy a preguntar sobre qué, y Pablo contaba también en el intervalo la experiencia de su hermano. Dale con tu hermano. Es un caso, digamos, quizás es un una caso, isla, es un caso. Exactamente, o no. Tiene una empresa de nutrición animal en General Rodríguez, y las ventas crecieron al año contra año, le están creciendo bastante. Después tienen líos financieros por doquier, que es otra situación. Y bueno, habrá que ver, hay algunas, como decía Facundo, hay varios sectores que están creciendo, varios de esos sectores también quizás son los que menos empleos toman, pero se ve una recuperación en algunos sectores por lo menos. Algún dinamismo relacionado al agro, a otros sectores también quizás exportadores. ¿Qué es lo que aplaudieron en el Congreso? Aplaudimos que vinieron, nosotros tenemos lo que llaman sesiones informativas, que voy a hacer una nota de pie de página, es una innovación. Cada ley, cualquier ley, la ley para los escarbadientes, vienen los productores de escarbadientes a informar y a discutir. Ninguna ley se trata sin escuchar a los actores. Y para esta ley, que es la ley de economía, promoción de la economía y conocimiento, vinieron los emprendedores. Es impresionante. Digo, unos tipos que en la Argentina tenemos una empresa que se llama Satellogic, que tiene oficinas argentina pura en 6 países de América Latina, y que es líder en la utilización de satélites para, por ejemplo, para usos agropecuarios, y que producen ellos los satélites. Nos vino un señor que nadie sabe. Sí. No, maravilloso. Vino un señor que había desarrollado un software para determinar el riego óptimo. Entonces el tipo no tenía plata, con una camionetita y una computadora entró a caminar los campos en Córdoba para decidirle a la gente cuál era el riego óptimo de ese momento. Y hoy día tiene una empresa que vende lo que quiere. La Argentina, y yendo entonces a una combinación entre el futuro y la política. Una de las cosas que a nosotros más nos angustia, digo, como Cambiemos, es que yo creo realmente que están pasando cosas importantes en la Argentina en términos de largo plazo, pero que la crisis cotidiana nos lo oculta y hace que a la gente diga, yo tengo que resolver mi problema financiero, o tengo que comer, o tengo que conservar mi trabajo. Pero al mismo tiempo, digo, cuando uno ve que la provincia de Buenos Aires no se va a inundar nunca más, porque el trabajo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires con el programa hídrico... Es mentira. Yo era candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y era como una pesadilla esa. Así es. Bueno, irresoluble parecía. Con los 3 proyectos que tenemos, la provincia de Buenos Aires no se va a inundar nunca más. O algo que parece como muy lejano, que es el tema del boom turístico. Es muy impactante ver los números de desarrollo turístico en el interior a partir del boom aeronáutico. Bueno, también porque aumentó el dólar. Claro, bueno, pero el tema del volumen de viaje interno. Sí. Y este tema de los emprendimientos, que va a forzar reformas más profundas aún en el sistema educativo, porque la demanda de personal especializado para este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que más nos angustia en este momento a todos los argentinos, pero en particular a nosotros que estamos cotidianamente en la toma de decisiones, es
que tenemos que salir de esta crisis cuanto antes y lo más enteros posibles para poder aprovechar estas semillas que se están sembrando, y no son solamente las semillas agrícolas de la ley, sino es esto que hace que la Argentina muestre todo su potencial, ¿no? Yo lo que quiero decir es, uno nota esos nichos, ¿no? Uno sabe que el sector energético está trabajando bien, obviamente que el campo está teniendo una cosecha asombrosa y que está favorecido por el valor del dólar, todo lo que es exportable anda bien. Toyota es una empresa que, como los japoneses hace 20 años pensaron que la Argentina podía ser un polo exportador para la región, le va bárbaro, sigue contratando personal, digo, es una isla en un sector como el automotriz que ha tenido un año malísimo. Tuvo un muy buen año el 2018 y un año malísimo entonces el contraste es mucho peor. Es mucho peor. Y el otro día hablaba con gente del grupo Techin que me mostraba los números de la venta de chapa plana que venden ellos, que es clave en 6 industrias, como la automotriz, como la de electrodomésticos, 6 industrias claves. Bueno, la chapa plana desde febrero está recuperándose. Eso es un indicio de que algo va a andar bien en la industria en la Argentina. Que alguien la está utilizando. Exactamente. Eso está bien. Lo que uno plantea y que cuando hablamos de la creatividad para tratar de resolver las urgencias de este momento. Acá pasó el año pasado una devaluación, que por errores propios de gobierno y por situación internacional que también ha complicado a la Argentina. Ese mix, cada uno que ponga la carga donde quiera ponerla, pero eso sucedió, hubo 5 meses de devaluación, la disparada del dólar hizo que hoy tengamos una inflación anual casi del 50% y que estemos como estamos en cuestión de actualidad y del ingreso actual. Ahí es donde digo, tiene que primar la creatividad. Yo recuerdo que en la crisis de 2008-2009 en Brasil gobernaba Lula y Lula hizo una baja violenta de los impuestos a la industria automotriz y con eso empezó un proceso de recuperación porque era eso es astucia. Una industria muy importante de consumo directo para los brasileños. Bueno, ahí tenés un ejemplo de gobiernos de distintos signos que se siguen y que no modifican la cuestión económica, porque cuando Lula siguió a Fernando Henrique Cardoso, tanto en los planes sociales, que los tomó e incluso los amplió, como en la metodología económica la siguió, y fue capaz de hacer estas cosas creativamente. Nosotros tenemos una dificultad enorme en aceptar que algo estuvo bien hecho antes. Graciela, una parte importante de la incertidumbre que tiene la Argentina, que se refleja en datos básicos como el aumento del riesgo país y demás, en la incertidumbre sobre qué vamos a hacer en el futuro. Digo, se pierden muchos votos si uno dice, por el bien de la gente no voy a defoltear, no voy a expandir el gasto público hasta niveles insoportables, por el bien de la gente, por el bien cotidiano, para que no haya una hiper, voy a cumplir ciertas reglas mínimas, pero uno no lo ve en la discusión política cotidiana. Digo, el discurso de buena parte de la oposición es increíblemente frívolo. Bueno, pero suponete que sí, ¿no? Suponete que sí. Y que además, yo ya lo he visto otras veces. En general, en el año electoral, desgraciadamente, ahora, es imperdonable que los gobiernos no hagan docencia. Sí. Eso es básico, porque es tu trabajo hacer docencia, todo el tiempo. Vos me dirás cuántos escuchan, yo no lo sé, pero en ese caso también quién escucha la oposición. Si no vas a escuchar de política, no escuchas nada. Pero es obligatorio que un gobierno haga docencia. Yo estoy de acuerdo y creo que en términos de la relación con la oposición también es clave. Es muy difícil resistir la tentación de no mostrar los extremos de la oposición. Empezamos las preguntas con Graciela remarcando el Frente para la Victoria kirchnerista, poniendo basta de mentiras, cuando el jefe de gabinete de un gobierno que informa regularmente va a informar a un Congreso que durante 12 años no informaron y dijeron que la inflación estaba al 5. Digamos, si alguien mintió,
es decir que se enriquecieron trabajando, decir que no había inflación, digamos, si alguien mintió en la historia argentina fue el kirchnerismo. Ponen un cartel basta mentiras que aparte es antirreglamentario, el reglamento de la Carma impide, digamos, si uno pudiera decir, yo diputado le dijera, no quiere desestabilizar la sesión, pero presidente haga cumplir el reglamento, no empezamos hasta que estos señores nos saquen ese mamarracho y esto no sea. Entonces también es muy tentador mostrarlos así, porque los devalúa, ampliar los discursos, pero la verdad que no nos construye escenarios de discutir contenido de futuro. Y a mí me parece que lo más interesante de la intervención esta semana del jefe de gabinete, Marcos Peña, fue que fue muy preciso en su discurso, donde dijo, bueno, discutamos cómo estamos, una partecita, discutamos cómo estamos y hacia dónde vamos y cómo vamos, y era una invitación permanente a la oposición a entrar en esa agenda, porque es clave, porque todos los temas que tenemos requieren de acuerdos. Acá somos minoría, si nos va muy bien y Macri se reelige, también va a ser minoría. Si nosotros no contamos con la posibilidad de que un sector del peronismo, que lo sabemos comprometido con el país, porque gobierna, porque dialogamos con ellos, no nos permita, porque coincide con la idea de estabilizar macroeconómicamente a la Argentina, de impulsar los sectores más dinámicos de la economía, lo que han hecho todos los países del mundo para desarrollarse y crecer. Entonces, esta es lo que nosotros denominamos el retorno de la política, y yo creo que Cambiemos lo está viviendo, yo creo que Cambiemos se está consolidando como alternativa, no solamente para sacarle la crisis. Entonces, está bien, ¿cómo vamos a controlar precios? Eso anduvo mal, congelar los precios anduvo mal, genera expectativas, distorsiona los mercados, no se asignan bien los recursos, eso fue malo, no funciona. Ahora, que no haya una posibilidad de acuerdos de precios cuando hay una necesidad nacional de dar una sensación a la población de baja de la inflación real, porque bajamos el gasto público, porque se achicó el déficit, porque restringimos la emisión monetaria, están dadas todas las condiciones para bajar la inflación y hay que romper la inercia, eso requiere un acuerdo y también requiere actitudes más firmes en relación a los precios regulados. Entonces, la medicina prepaga que se deje de hacer hospitales de 50 pisos y no siga aumentando el 9% en el mes que nosotros tenemos que bajar la tendencia. Y son precios regulados, las telefónicas que se recuperaron, que dejaron de perder, que no sigan aumentando, son precios regulados donde el Estado tiene que tener más firmeza y eso no son controles. Las autopistas, ¿viste? Basta de subir los peajes. Las autopistas se terminaron hace 20 años. Parame con la suba de los peajes. Ni siquiera lo arreglan bien. Entonces, donde estás construyendo la ruta 7 doble mano y hay un costo de un contrato, bueno, vamos para adelante que cueste lo que tenga que costar. Digo, más tensión. Y yo creo que eso se está empezando a ver y en el fondo está eso, digamos, no control de precios ni congelamiento de lo tradicional, sino, y aparte que la clase media y los que están sufriendo esto, vean que hay un gobierno que se ocupa de ellos. Acompaño totalmente. Bueno, que el Estado está presente. Totalmente, yo acompaño totalmente. Yo también, pero además pensaba, por ejemplo, que los otros días estaba leyendo, es increíble, pero en las obras sociales que vos mencionaste, está bajando enormemente la cantidad de afiliados, no solo en cantidad de afiliados, sino bajan en los planes. Si tenías un 410, te vas a un 210, etcétera. Es decir, que de todas maneras hay el aumento o es tan brutal que cubre esas bases, y en ese caso ya es usurario en cuanto a aumento, o se están autoperjudicando. Yo ya no le entiendo más esta cuestión. No, y cae la mejora de la prestación, digamos, el momento económico de la Argentina tiene un doble drama. Uno es que caen los ingresos de los argentinos y otro es que caen las ventas de las empresas. Digamos, mientras estas dos cosas sucedan, es imposible que la Argentina vaya para adelante. Digamos, esa es la ecuación que se tiene que modificar y coincido con Facundo, esto de donde el Estado y el gobierno, que es el motor del Estado, tiene que tener un rol más activo para tratar de que de esta situación complicada de la Argentina se revierta lo más rápido posible. Claro. Todos sabemos cuáles son las dificultades, pero necesitamos que eso se revierta. A mí me pareció interesante la participación de Peña el otro día en el Congreso, porque Peña introdujo algo que muchas veces nos cuesta ver, que es contra los números de pobreza que han crecido porque crece la inflación y es un número automático y cuando crece la inflación aumenta la canasta básica y crece la pobreza. También hay una contraparte de infraestructura
en los sectores más pobres, que antes no tenían y que ahora empiezan a tener porque hay un crecimiento de la obra pública en cloacas, en provisión de agua, en todo lo que es servicios esenciales. Eso está bueno que esté en la discusión porque habitualmente no sucede. Uno mira el número y el número es frío y el número indica cuál es la urgencia de la Argentina, pero también detrás de eso está el tema, y la Argentina ha sido un país que en términos de infraestructura en los 34 años de democracia prácticamente no ha avanzado mucho, porque digamos la cantidad de argentinos que no tienen cloaca, nadie inaugura una cloaca, no ningún político, eso dicen entre comillas en la política porque nadie la ve, pero es una de las cuestiones más importantes. Y el Riachuelo. Ganó María Eugenia Vidal. Las últimas elecciones las ganó caminando por las cloacas, no por la pintada de los de las veredas, de los cordones, de los cordones, era cloaca y todo. Yo creo que era Adenauer, corríjanme si me equivoco de personaje, el que decía toda la inversión que pueda venir, todo el Estado que sea necesario. Sí, y Fidanza escribió un artículo hace varios años muy interesante donde analiza, en plena época del kirchnerismo, donde analizando el gasto del Estado, le hacía una crítica tremenda que comparto previamente, decía, los recursos que este momento de mayor riqueza la Argentina está teniendo, se los estamos poniendo en el bolsillo a la gente mediante subsidios y aumentos de salario real muy positivos, pero abandonando el Estado, digamos, de la casa para adentro. 12 cuotas, comprarte el televisor, comprar las cosas, tener la cosa, pero en la vereda de tu casa, en el transporte, en el colectivo, en la cloaca, en la infraestructura no te hago nada. Claro, y eso es una catástrofe para el desarrollo. Después tenés el aire acondicionado, pero no tenés luz, te saltan los tapones porque no hay energía. Esto tiene que ver con un tema de un dilema que para mí, yo lejos estoy de ser sociólogo, pero se remonta a la profundidad de la historia argentina, que es la obsesión argentina por el presente en detrimento del futuro. Sí. Digo, empezó en 1890, cuando tuvimos la espantosa crisis que volteamos al sistema financiero internacional. ¿Qué es la inflación sino una opción por el presente en detrimento del futuro, el consumo en detrimento de la inversión? En la Cámara tenemos todo el tiempo discusiones de tipo microeconómico, pero no tenemos... Lo macro. Pero lo macro, digo, pobreza. Cuando yo entro en discusiones sobre pobreza, me niego a empezar hablando por los programas sociales, porque ahí me pongo de acuerdo, pero no me pongo de acuerdo, por ejemplo, con algunos sectores de la Iglesia Católica, que hablan de pobreza sin hablar de estabilidad, inflación, inversión y productividad. Pero ¿por qué hacen pobrismo? Pero exactamente, entonces, digo, va a llegar un momento en que no nos va a alcanzar la plata si no crecemos para poder tener planes sociales. La inestabilidad económica es el peor enemigo de los pobres. En cada crisis, los pobres son los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo. Así es. Y eso no se arregla con planes sociales, eso se arregla con estabilidad macroeconómica, que no haya inflación, que haya inversión y que haya productividad. ¿Qué es el populismo? Sino la opción absoluta por el presente en detrimento del futuro, que es lo que decían ustedes recién sobre el tema de la infraestructura. Cuando discutimos el tema de las tarifas en su momento y la reestructuración integral del sistema energético en la Argentina, yo traía un ejemplo que lo viví. Yo me puse a buscar cuántas empresas había en la provincia de Buenos Aires que vendían equipos de calefacción de piscinas con gas y luz. Encontré 35. Y del otro lado del alambre donde yo vivo, en Pacheco, vos veías señoras llevando la garrafa, mientras que en el lugar donde yo vivo, la mitad de las casas tenían, un porcentaje altísimo, tenían calefacción en las piletas. Entonces, y eso de vuelta, el presente de los ricos en detrimento del futuro con gas más subsidiado, por eso, subsidiando el gas de la pileta. Subsidiado. Esto es una cosa, parece un poquito abstracto, ¿no? Pero este es otro de los acuerdos centrales que tenemos que tener en la política. Primero, la importancia de la estabilidad, el crecimiento, la inversión y la productividad para el futuro de los argentinos y sobre todo de los más pobres. Primero. Segundo, tenemos que ponernos de acuerdo respecto de la esencialidad de cuestiones como la infraestructura para que la Argentina, porque si no, viviremos discutiendo el mañana y no el pasado mañana, y por lo tanto no creceremos. Argentina tiene una tasa de inversión como porcentaje del Producto Bruto del
14%. Sí, pero ¿sabes qué pasa mientras tanto? Porque vos decís no creceremos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hablamos de que hay gente joven que está haciendo esto, aquello, lo demás allá, el hermano de Pablo, otro, decir, siguen creciendo, pero como brotes sueltos que no se integran. Así es. Y es puro, hasta en algunos casos, yo no, voluntarismo y voluntad personal. Esa voluntad personal es la que tiene que ser recogida y articulada desde el Estado. Seguro. Y no con burocracias complicadas, porque enseguida te encajan. Tenemos problemas, yo creo, en recursos humanos, porque lo primero que hacen es avalancha de gente que se ocupe de algo, ¿no? Y bueno, entras y se te caen los empleados en la cabeza. Que eso es otra de las cosas que no sirven. Perdón. No, un comentario. Sí. En algún momento, hace unos años, estaba yo también en la Cámara y discutimos una ley de educación, que no me acuerdo qué nombre rimbombante tenía, que trajo el kirchnerismo. La palabra calidad estaba 2 veces en toda la ley, en 60 artículos, porque lo importante no era la calidad, sino la inclusión. Las escuelas están para que los pibes pasen el tiempo dentro de la escuela. Sí, y ahí tenemos el resultado. Entonces, esto es otro ejemplo de esta disociación entre presente y futuro. Digo, yo decía el otro día en la charla con los emprendedores que los aplaudimos con 4 manos. El punto es que si no producimos programadores que puedan llenarle las necesidades de esa empresa, los tomarán en la India, por internet. Claro. Perdón, en búsqueda, de esta estabilidad macroeconómica, no, está perfecto, de esta estabilidad macroeconómica fundamental, la variable de la inflación es clave. Con las medidas que se van a anunciar el miércoles, si bien las va a anunciar recién el presidente, se especula de varias de ellas van a ser para incentivar el consumo, sobre todo para los sectores bajos, medios bajos, donde eso va directamente a alimento, a necesidades básicas. ¿Hay posibilidad de salir por lo menos de esta supuesta encerrona teórica de, uno tiende a pensar, mayor consumo, más inflación? ¿Hay algún margen para moverse ahí? No, yo creo que el esquema no es solamente eso, digamos. El tema es facilitarle el consumo a los sectores más castigados, pero por otro lado trabajar sobre los precios que inciden sobre los sectores medios, digamos. Ese me parece que es la clave de la novedad, sobre todo porque estamos por conocer un índice de inflación muy fuerte, se estima que va a ser por arriba del 4%, lo que nos pone en la obligación de dar una respuesta de romper esa inercia. No, yo creo que no hay riesgo de una incidencia de un alivio del consumo a los sectores de menos recursos, que son a los que apuntan estos planes, incida en el tema inflacionario. Lo que sí creo que hay que animarse a tener una mirada y una perspectiva distinta. Yo necesito 2 segundos para contar una experiencia que me ha impresionado mucho. Vengo de la China, estuve hace 40 años en la China y volví después de 43 años. El crecimiento, el desarrollo, digamos, no hay país del mundo que haya crecido tanto. Y las dos palabras claves con que se desarrolló el programa de reforma fueron apertura y reforma. Apertura, integración al mundo y reforma de su estructura productiva, inversión extranjera directa masiva, todos los prejuicios que nosotros tenemos contra la inversión extranjera en un país comunista, abriéndole las puertas, tomando por sectores, tomando por regiones, yendo a facilitar las inversiones. No hay ningún comunista chino que ande vociferando contra la rentabilidad de la empresa a la cual convocaron a invertir. Lo lógico que si invitas a una empresa a que invierte y genere puestos de trabajo y que se lleve las utilidades, digamos. Los únicos campeones del mundo del razonamiento que dicen no hay inversión, pero el que gana no se la tiene que llevar, somos nosotros. Entonces me parece que cambiarle la cabeza a los argentinos y en la China tenemos una gran oportunidad de complementación comercial, en la India también, donde fue el presidente Grof Patel, hablaba de que en legumbres solamente la Argentina podría triplicar lo que produce en carnes en el mercado internacional. Bueno, tenemos el mundo Cuando como se dejó de lado el tema carne, ¿cuánto tiempo? Sí, bueno, pero nosotros tenemos en el Congreso al Frente Renovador, qué sé yo, muertos de miedo frente a cualquier relación con el mundo, si el mundo fuera una amenaza.
Digo, China es el mejor ejemplo mundial de durante siglos ser una gran potencia hasta el siglo XIV y terminar de ser un país empobrecido, humillado, invadido cuando decidió encerrarse. Cuando se abrió, hoy compite con Estados Unidos y complementa con nuestra economía y nos invita y se nos viene a la India. Y se nos viene la India. Sí, Yo tengo un modelo más más local que el de China, pero que también de crecimiento y que se dio acá. Ya que en esta mesa somos 5 y hay 3 hinchas de Racing. Ay, no me digas que que acaba de salir campeón. Está Facundo Suárez Lastra, no se puede ver porque esto es radio, pero tiene la camisa celeste y blanca. Racing es un modelo exitoso en un país muy complicado como la Argentina. Es decir, en 5 años salió 2 veces campeón. No me digas que vayamos a tener un presidente. Pero no es una cuestión, no es una cuestión de éxito deportivo, sino que la institución, todos sabemos cómo estaba Racing, viene de una quiebra en el año 2001, que le costó mucho salir de eso, ¿no? Pero hoy es que tiene un activo muy importante de 200 millones de pesos, que tiene un equipo que vale 30, 40 millones de dólares, que mejoró bastante el estadio, que puso iluminación nueva, que pasó de 25 a 75 mil socios, y ahí hay un grupo, está el presidente Víctor Blanco, pero hay un grupo grande de gente que trabaja, incluso integró a sus opositores y todo, y resistió 2 devaluaciones Racing, la de 2014 y la de 2018. Y está, es una institución que se ordenó. Un experto en Racing. Eso se ordenó. Si se puede ordenar un club de fútbol, ¿cómo no se podría ordenar la Argentina? Tiene que ordenarse, tiene que mejorar, tenemos que poder ir para adelante. Yo lo que siento es que hay también cuando la economía tira para abajo, los argentinos, que somos muy rápidos para entusiasmarnos con un proceso, también somos muy rápidos para deprimirnos, ¿no? Entonces nos cuesta salir de esa situación. Pablo preguntaba, eso es asustarse. Exactamente, y eso multiplica, cuando se multiplican los índices de optimismo cuando van las cosas bien y los de pesimismo cuando van las cosas mal. Y, además todo y las tajante, dos cuestiones son erradas. Todo tajante. Pasamos de ser Argentina potencia a decir, nos vamos a hundir en el fango. Por eso ahí está el tema de que yo hablaba antes de los acuerdos básicos. Todos nosotros sabemos que la Argentina, a pesar de estos dramas recurrentes que vemos y que forman parte ya de nuestra historia trágica, sigue produciendo talentos en todos los niveles. No solo en los sectores medios, en los sectores más pobres. Yo, perdón mi pequeña historia, yo soy director de una ONG, fui miembro del directorio que se llama Las Tunas, en un barrio de Tigre muy pobre. Tenemos una orquesta y no paramos literalmente de sacar talentos de chicos, como yo digo, chicos que si uno viene caminando por la calle de Tierra de las Tunas, cruza la calle porque tiene miedo que la asalte. Porque hay un prejuicio. Un prejuicio con ese chico y no paramos de sacar talentos. O los sectores medios que vimos el otro día, esta sociedad, pero lo que necesitamos son acuerdos políticos sobre estos temas básicos. En serio que tenemos que ser del tema de la lucha contra la inestabilidad, la inflación y el déficit fiscal un objetivo. El presidente dijo hace poco, y lo aplaudo a 4 manos, que el tema de no tener más déficit hacia la equidad social. Bueno. Porque el déficit te lleva puesto y te genera. Entonces, el acuerdo sobre la estabilidad, el acuerdo sobre la importancia de la inversión, sobre la no inflación y la productividad, que será lo que haga que Racing se multiplique, que los pibes de Las Tunas sean de a miles, bueno, que tengamos muchos más emprendedores. Enseguida voy a escribir una oración en ese sentido. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a pensar y a tranquilizarnos, no estúpidamente, sino pensando en cosas que tenemos que impulsar en lugar de tenerle miedo. Así es. Los dejo a ustedes, que terminen muy bien el domingo, un poquito más esperanzados. Yo ya no hablo más de optimismo. Y será hasta el domingo próximo. Siga aquí nomás, usted ya sabe que viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. ¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Meijide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110.
Thank you.